titulado Distinguiendo las voces. Distinguiendo las voces. Hay gente que dice por ahí que oyen voces. Bueno, no estamos hablando de esquizofrenia, ni de ningún tipo de cosas raras, ni de demonios. Estamos hablando de las distintas voces a las que nosotros estamos sometidos diariamente. El mundo en el que nosotros vivimos tiene voces. El mundo en que nosotros vivimos proclaman sus propias verdades, proclaman sus propios valores y sus propios principios. Pero también están las voces de nuestros amigos, porque una cosa es lo que la sociedad y la cultura dice, predica, influencia, pero otra cosa es las voces de los amigos, de las personas cercanas, las personas allegadas, de los familiares, de la gente que te importa, las voces de tus compañeros de trabajo, de tus compañeros de escuela, de tus compañeros de universidad. Y son muchas voces, mucha gente opina con relación a tu vida, mucha gente a veces hasta sin pedirte permiso, te dicen qué es lo que tú tienes que hacer, cómo tienes que pensar, cómo tienes que actuar. Hay muchas voces, pero también hay voces internas adentro de nosotros mismos. Nuestros propios pensamientos, nuestra manera de ver la vida, nuestra cosmovisión, la forma en la que nosotros percibimos la realidad, que muchas veces está distorsionada por nuestras experiencias, por traumas del pasado, por heridas, por complejos, por carencias. En otras ocasiones, por una estima incorrecta o por un ego inflado. Pero lo cierto es que no deja de ser una voz también que nos habla a nosotros respecto a lo que estamos viviendo. Hay voces, voces, voces y voces y voces. Están las voces también de nuestro adversario, Satanás, a quien la Biblia llama el acusador de los hermanos. Y la Biblia es enfática en esto. En Apocalipsis, la Biblia llama a Satanás, no solo dice el acusador de los hermanos, sino que hay un texto interesante que dice el que los acusa de día y de noche. Ese no descansa. Él no descansa. Ese es el que te está diciendo, tú no sirves, no, tú no eres un buen cristiano, fíjate que mira aquí cómo fallaste, mira, tú no sirves, vete de la iglesia. Tú eres un hipócrita. Vamos, fallas aquí, fallas allá, mira, dudas de Dios aquí, piensas que Dios no está contigo, fíjate, Dios no te escucha siquiera, Dios no te escucha. Dios está sordo a tus oraciones. Escuchará a fulano y a sultano, pero a ti no escucha. No te considera. De día y de noche, de día y de noche. Es una voz que no descansa y te acusa y te acusa y te acusa. Le encanta restregarte todo lo malo que eres. Ahí está esa voz y está declarado en la Biblia, el acusador de los hermanos que los acusa de día y de noche. Pero está también la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo. Y la voz de Dios también es constante y continua en nuestras vidas. Pero aquí hay un tricky, aquí hay un juego. Dependiendo de lo que tú alimentes en tu vida, en esa medida vas a prestar atención a la voz correspondiente. Es decir, si tú alimentas la carne, si tú alimentas los deseos de la carne, todo lo que tenga que ver con la codicia, la ambición, la envidia, o sea, si te carcome que otro le vaya mejor que a ti y vives comparándote de lo que los demás tienen y tú no tienes, de lo que los demás alcanzaron y tú no has alcanzado,
de que fulanito tiene un mejor estatus social que tú, o mejor título, o mejores reconocimientos, y la envidia es algo que te carcome y tus pensamientos giran alrededor de esa envidia. Tú estás alimentando la carne, y adivina qué voz va a prevalecer en tu mente. ¿Cuál voz crees que es la que vas a escuchar constantemente, a prestar atención? Aquella que alimente la carne, aquella que alimente tu envidia. ¿Por qué? Porque eso es lo que tú estás alimentando. Así que esa es la voz a la que le vas a prestar atención. Pero si por el contrario alimentas el espíritu, por ejemplo, lees la Biblia, te metes en oración con Dios, tienes tiempo de adoración con Dios, estudias su palabra constantemente, memorizas textos bíblicos, te aferras a la palabra de Dios, vas a aprender a escuchar la voz de Dios. Vas a aprender a reconocer lo que Dios dice de ti, lo que Dios dice en cada circunstancia. Así que depende de lo que alimentes, en esa medida te expones a las voces incorrectas o a las voces correctas. Y este es el foco principal de este mensaje. Ahora yo voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí no hemos enfrentado preguntas como decisiones que debemos tomar, por ejemplo? Y uno dice, ¿será de Dios o será del diablo? ¿O son mis propias ideas? ¿A cuántos le ha pasado? ¿Cuántos han tenido esa duda? Todos, de arriba para abajo, absolutamente todos nos hemos encontrado. ¿Será esto de Dios? ¿Será que son poncheras mías? Yo creo que yo me estoy ponchando. Yo creo que yo estoy medio loquito. Ya se me están subiendo las copas sin haber tomado. Y yo creo que son ideas mías. O es del diablo. Me acuerdo, me da risa un amigo mío, cristiano. Ya había pasado, estaba llegando a los 40 y él no se había casado, y llega a un lugar y me cuenta, me da mucha risa cómo lo cuenta. Dice que llegó a un lugar y lo atiende una recepcionista hermosa, muy guapa, y él se queda y ella lo atiende de una manera muy amable y muy cordial. Y el hombre dice, se queda preguntando, ¿será Dios o será el diablo? Y yo le dije, bueno, la única forma de saberlo es conociéndola, y en lo que la conoces te darás cuenta si es Dios o el diablo. Pero que se vea bien, como dicen por ahí, no garantiza absolutamente nada. Uno tiene que ir más allá, por supuesto, saber qué clase de persona es. Pero siempre nos enfrentamos a estas preguntas cuando no es algo escrito. Cuando es algo escrito es obvio. O sea, si te vas a enfrentar a situaciones como estás casada, pero alguien por ahí te coquetea, no puedes preguntarte ¿será de Dios o no será de Dios? Es obvio que no es de Dios. Estás casada, estás casado. O sea, eso no está en cuestionamiento. Las dudas respecto a las cosas claramente establecidas en la palabra de Dios, no hay preguntas ahí al respecto. Está claro si esto es de Dios o no es de Dios. Será de Dios que, mira, aquí este dinero sobró, pero nadie se va a dar cuenta si yo lo tomo. Así que pues yo, como el que no tranza no avanza, yo agarro y me meto eso en el bolsillo y nadie supo y nadie sabrá. ¿Será de Dios que esa plata turbia la pueda obtener yo? Obvio que no es de Dios. O sea, no estamos hablando de las cosas claras, de atentar contra valores y principios morales claramente establecidos en la palabra de Dios. Estamos hablando de aquellas cosas que podrían ser o no podrían ser. Por ejemplo, ¿con quién me casaré? Accedo a esta persona, este es un hombre de Dios, ella será una mujer de Dios, será alguien que de verdad tiene los mismos principios y los mismos valores que yo, conoce y teme a Dios de la misma manera en que yo lo hago. ¿Podré unirme en matrimonio con esta persona y no será un infierno de matrimonio?
¿Qué carrera podría tomar yo? Cuando estamos en esa decisión, ¿qué carrera? ¿Será que estudio derecho, ingeniería? ¿Será que me voy por la administración? Y son preguntas en las que de repente una persona está tratando de encontrar su lugar y uno dice, bueno, ¿será que si me meto en esta carrera no le agradará a Dios o le agradará? ¿Abro este negocio o no abro este negocio? ¿Será de Dios que yo me tire en un emprendimiento? ¿Prosperará el negocio? ¿Estará dentro de la voluntad de Dios? Porque no quiero que me vaya mal, no quiero echar a perder esta inversión de dinero o este inversionista o esta persona que ha confiado en mí, que está dispuesto a invertir. ¿Me asociaré con estas personas en este negocio? ¿Me uniré a personas que no tengan los mismos valores y los mismos principios? Bueno, ellos no son cristianos, pero tenemos afín levantar un negocio y una empresa y yo creo que puede ser algo que puede funcionar. Entiendo que sí, no son cristianos, pero creo que tienen buenos valores y tienen buenos principios. ¿Estará bien que me una con ellos o no me una con ellos? ¿Será que, porque la Biblia dice por un lado, no te unas en yugo desigual con los incrédulos? Pero por otro lado, yo creo que tengo una buena apertura con ellos y puedo ser influyente con ellos y llevarlos a los pies del Señor y hablarles del Señor y puedo ser testimonio en medio de todo esto y ellos pueden venir a los Cristos. Entonces, o lo uno o lo otro. Ahí vienen muchas preguntas y muchas dudas. ¿Será de Dios? ¿Será no? A esto es lo que me refiero y este es el mensaje de esta mañana. A eso es lo que nos vamos a centrar. Aquellas cosas que no están escritas, que podrían ser y que hay muchos argumentos en favor de y hay muchos argumentos en contra de. Y uno dice, ¿sabes qué? No quiero regarla, no quiero meter la pata. No quiero entorpecer y quiero hacer la voluntad de Dios, quiero agradar a Dios y quiero hacer lo correcto, pero me encuentro en algo en la que no sé qué hacer. Para acabar de rematar, de repente uno en esa búsqueda de querer hacer lo correcto y no equivocarse, uno se encuentra con mensajes en la iglesia que dicen, avanza, adelante, el Señor está contigo, toma la decisión. Y al día siguiente escucha un mensaje que dice todo lo contrario. Detente, cuidado, mira lo que vas a hacer, frena. Pero, o sea, Dios, creí que me estabas hablando y ahora, o sea, estás jugando conmigo. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, esas son cosas que a veces no se hablan en las iglesias. Y a veces se quedan los mensajes etéreos en las nubes y uno no aterriza a lo concreto y a lo práctico y a lo cotidiano. Entonces, claro, hay muchas situaciones en este sentido. Es evidente que no puedo abarcar la infinidad de circunstancias en las que cada uno de ustedes pudiera estar atravesando en cuanto a la toma de decisiones importantes. No obstante, sí hay principios que nos pueden ayudar para orientarnos correctamente y saber qué decidir. Así que, estando en esto, nosotros podemos hablar de muchas experiencias. Hay gente que, por ejemplo, está frente a la decisión de, escucha esto, ¿será que sirvo a Dios tiempo completo? El Señor me está llamando, tengo llamado, la gente está respondiendo al llamado, la gente dice, ¿sabes qué? Yo creo que tú serías un buen pastor, tú serías un buen músico, tú serías un buen cantante, cuando tú estás en tu instrumento, cuando tú estás dirigiendo las alabanzas, se nota la presencia de Dios, fluye. Cuando tú enseñas la palabra de Dios, la gente responde a eso y el Señor te está llamando, presta atención a ver si es que te toca dejar el trabajo. Ahora, ojo, atención, muchos pastores, muchísimos pastores que están dedicados a la obra del Señor a tiempo completo, han renunciado a puestos de trabajo en donde ganaban bien. Esto no se dice, esto no se publica, por supuesto. La idea es, sale un pastor que maneja mal la plata y eso es noticia. Pero los 400 que dejan sus trabajos, sus buenos empleos, para ganar menos de la mitad,
para estar frente a una iglesia por atender al llamado del Señor y hacen el sacrificio y esfuerzo, eso no se publica, eso no lo dicen. Pero hay cualquier cantidad de pastores que han dejado eso. A mí me consta, yo conozco muchos de ellos, y dejan esto. Pero algunos, aquí es donde quiero llegar al punto, algunos tienen un éxito rotundo porque en efecto Dios los estaba llamando. Y en efecto eso era lo que tenía que pasar. Y éxito rotundo no estoy hablando necesariamente económicamente, porque hicieron el sacrificio y sabían a lo que se enfrentaba y sabían que iban a tener que renunciar a muchas comodidades, pero son felices y plenos haciendo la obra del Señor, sirviendo a la gente, ayudando a los demás, alimentando sus ovejas, pasando tiempo, porque mucha gente ignora de esto, pero un pastor dedicado a tiempo completo, hay una crisis familiar de alguien de la iglesia, el pastor, después de haber estado todo su día trabajando, atendiendo gente, porque cuando tú atiendes gente, ustedes no sé cuántos dan consejería, pero hay mucha transferencia de carga cuando atiendes gente. Y a veces te quedas todo aturdido y no son ni tus problemas, pero tú estás llevando como el peso del mundo entero, porque atender gente es pesado, es pesado. Espiritualmente es interesante. Entonces llega el pastor agotado a la casa, tiene que atender las cosas de la casa también, porque tiene que ser fiel con sus hijos, con su esposa, y tiene que estar para ellos también. Y cuando finalmente son las 2 de la madrugada y por fin puede agarrar, acostarse a descansar y a dormir, recibe una llamada telefónica, una familia está en crisis, tienes que venir corriendo acá porque se están agarrando a puñete la pareja tal, o fulanito tuvo un accidente y tienes que ir al hospital a darle apoyo moral. Entonces, esa es la vida del pastor. Entonces, muchos pastores sirven al Señor tiempo completo, de lleno, dedicado a la gente, y están en el centro de la voluntad de Dios. Y al final, aunque reconocen que hay mucho esfuerzo, hay mucho trabajo, están satisfechos. Están contentos, están plenos porque saben que están en el centro de la voluntad de Dios y están sirviendo al Señor. Pero hay otros casos en los que Dios no los llamó. Confundieron de repente sus dones y sus habilidades que sí los tenían, pero Dios no los llamó a tiempo completo. Y tomaron la decisión de irse a tiempo completo y todo fue un desastre. Y no estamos hablando necesariamente de gente mala, de gente perversa, de gente inmoral. No, gente que estaban bien intencionadas en muchas ocasiones, pero sencillamente no atendieron a lo que Dios realmente los estaba llamando, confundieron el llamado, dieron un paso en falso y están pagando el precio de una mala decisión. Entonces estamos aquí en el mismo lugar. O sea, yo todo lo que he hecho hasta ahora es plantearles el problema, no les he hablado de la solución. Estamos en el mismo lugar donde empezamos. Tenemos un abanico de posibilidades y queremos saber cómo tomar la decisión correcta y no equivocarnos y caer en medio de decisiones que después el precio que vamos a pagar es muy alto. Entonces, ¿por dónde empezamos? Muy bien. Comenzamos con sabiduría versus dirección de Dios. No todo se sobreespiritualiza. Uno de los problemas que hay en la iglesia es que todo lo quieren superespiritualizar. Todo, si es de Dios o no es de Dios. Hay cosas que no necesariamente se miden de esa manera. Hay cosas que son parte de la vida, no era de Dios, ni tampoco no era no de Dios. Son cosas cotidianas, tienen que pasar y tenemos que enfrentarlas. Entonces, los peligros de sobreespiritualizar las cosas es que cuando vamos en la vida y decimos,
a ver, me compro esta pasta de dientes, ¿será tu voluntad esta marca de dientes o no será tu voluntad? Me compro un cepillo así, me compro un... Hay cosas que no tienen absolutamente nada que ver con que si es de Dios o no es de Dios. Están conmigo hasta aquí, ¿verdad? Hay cosas cotidianas y hay gente que exagera esto. Y el problema es que cuando la gente exagera esto en sus propias vidas, reciben muchos estrellones y terminan perdiendo la fe. ¿Por qué? Porque agarraron situaciones cotidianas, las sobreespiritualizaron y no se atendió a las expectativas que ellos tenían y terminan frustrados. Y decían, pero yo creía que esta pasta de dientes era de Dios. Y resulta que era del diablo. Ni lo uno ni lo otro. Entonces, esto es algo que ocurre mucho en las iglesias. Todo se sataniza también. Esa película es del diablo. Y ciertamente hay películas que están mal, que tienen una influencia, un mensaje incorrecto. Pero hay otras que ni fu ni fa. Que la música mundana, bueno, depende, hay unas que ciertamente afectan y otras ni fu ni fa. Entonces, no todo lo podemos satanizar, ni todo lo podemos poner desde esta perspectiva. Entonces, aquí es donde, ¿qué es lo que aplica a aquellas cosas que no tienen nada que ver con que si es de Dios o no es de Dios? La sabiduría. La Biblia nos manda y nos insta a adquirir sabiduría. Te lo voy a poner de esta manera. Hay cosas que Dios jamás te va a decir. Hay preguntas que tú tienes, honestas, reales, buenas intenciones en tu corazón de querer hacer la voluntad de Dios, pero que Dios no te va a responder. Es decir, Dios no te va a decir, sí, haz esto o no, no hagas esto. Están a tu decisión. Algunas de ellas, la decisión que tomes, va a estar ok para Dios. Pero hay otras que la decisión que tomes tiene todo que ver con la sabiduría que has adquirido hasta ese momento. Dios no te va a dar las respuestas. Lo que tú has entendido y lo que tú has aprendido hasta ese momento es lo que va a permitir que tú tomes una correcta decisión frente a una situación o te equivoques. Por esa razón, Proverbios, por ejemplo, está repleto de pasajes que te instan a que abraces la sabiduría, a que abraces la inteligencia, adórnalas como cuello. ¿Por qué? Porque ellas son el recurso que te van a llevar a ti a tomar la decisión correcta en una circunstancia en la que Dios no te va a dar la respuesta. ¿Y qué hago si no tengo sabiduría? Adquiérela. Pero no me puedo equivocar aquí. Probablemente sí te toque equivocarte ahí. Y ahí es donde quiero llegar. Probablemente el Señor necesita que tú allí te equivoques, pruebes el fracaso, saborees la pérdida, porque hay lecciones que solo se aprenden en la pérdida. Lo repito, hay lecciones de vida que solo la aprendes en el dolor, en el sufrimiento. Hay lecciones que solamente se aprenden con lágrimas. Y esta es parte del camino. Y esto es parte del riesgo que tienes que tomar. Entonces, si no has adquirido la sabiduría que necesitabas para tomar la decisión en ese momento, y tienes miedo a equivocarte, tengo una noticia para ti. Estamos en Cristo. En Cristo, aún los errores es parte del proceso, porque al estar en las manos de Dios, nada te va a pasar. Aunque te equivoques, aunque tengas que pasar un mal rato, Dios tiene cuidado de ti, Dios sana las heridas, Dios va a estar en medio del proceso y al final Dios te va a llevar a que aprendas y adquieras sabiduría. ¿Amén a eso? Entonces, todo es parte del proceso. Lo importante en esto es perder el miedo, porque al final del mensaje vamos a aterrizar al punto más crítico de esto.
Lo terrible de esto no es equivocarse. Y eso es lo que más tenemos miedo, ¿cierto o falso? Admitamos, no nos queremos equivocar. Tenemos terror y pánico a cometer errores en aspectos cruciales y específicos. Dice, ok, aquí me puedo equivocar, pero aquí no me puedo equivocar. Y no me quiero equivocar. Pero el enfoque, no quiero llegar allá todavía, pero el enfoque no es si me equivoco o no. El enfoque es perderle el miedo. El problema es el miedo. El miedo paraliza y el miedo sí te va a llevar a lugares donde el rescate en ocasiones va a ser hasta imposible. Pues lo dejo ahí en pausa. Muy bien. Peligros sobre espiritualizar las cosas. Segundo punto, es importante entender la diferencia entre sueños y propósitos. Entre llamados que vienen de Dios y anhelos. Y muchas veces los confundimos. Ahora, ¿cuándo confundimos esto? Nosotros confundimos esto cuando hay inexperiencia en la vida, cuando no nos hemos dado un par de estrellones que eran necesarios haberse dado un par de estrellones. Hay gente que, por ejemplo, tiene una relación de noviazgo, por así decirlo, y le rompen el corazón de una manera de esas sangrientas, así que jugaron con su corazón y lo hicieron pedazos. Yo me acuerdo de un compañero en la universidad. Esto me da mucha risa porque este era de esos que vacilaban, pero fulminante y destructivamente. O sea, dejaba a la persona al borde de las lágrimas. Yo ya en la universidad, yo le hablaba a la gente del Señor, compartía el Evangelio y todo. Y él era de esos que vacilaba porque eras cristiano y porque eras creyente y no sé qué. Pero a pesar del vacilón, teníamos una relación de compañeros porque este muchacho y yo formábamos parte de un grupo de estudio y estudiábamos hasta tarde, hasta en la madrugada y enfrentábamos los exámenes juntos y estudiábamos juntos. Así que era parte de, pero él le encantaba vacilar y vacilar. Bueno, un buen día, yo no sé si me estás escuchando, te mando un abrazo, tengo años que no sé de ti, nunca podré olvidarte, pero un buen día nos enteramos en el grupo de estudio, llega alguien del grupo con el bochinche, oye, tu novia la vi en la discoteca tal, con fulanito de tal, quemándote delante de todo el mundo. Este hombre le ha dado esta depresión, casi al borde del suicidio, ¿no? El man estaba descorazonado porque él ya tenía problemas con ella y andaba siempre triste y que quería que esa y no sé qué. Y entonces finalmente viene a donde mí, por consejo, por fortalecimiento, usted sabe, ¿no? Alguien que pueda aliviar su dolor y sabía que yo soy luz y sabía que podría venir a mí. Y entonces, ¿usted qué cree que yo dije? Y que me toca a mí. Ha llegado el momento de la venganza, aunque la Biblia dice que la venganza es del Señor, pero yo seré su instrumento ahorita mismo y vas a pagar caro. No, no es cierto. Obviamente le hablé del Señor. Después él terminó convertido, yendo a la iglesia y todo, pero a donde voy es, hay heridas que son necesarias. En el momento no es agradable. El momento es un infierno. Pero son aprendizajes que después construyen carácter, construyen discernimiento, porque aprendes a leer a la gente, aprendes a darte cuenta de cosas que no sabías cuando no tienes estas experiencias. Y ya no es fácil que venga otro a jugar contigo, a jugar con tu corazón. Ya puedes identificar frases, intenciones, que tú sabes, este no va por buen camino, este lo que quiere es otra cosa.
Pues ya lo identificas. Pero si no te estrellas primero, no aprendes a identificar esas cosas. ¿Sí me explico? Esas son experiencias que llevan al aprendizaje y al discernimiento y al poder leer cosas en las personas que de otra manera no hubieras podido discernir y leer. Esas son experiencias que nos toca enfrentarme. Entonces, cuando nosotros confundimos los sueños con los propósitos, estamos en riesgo de tomar decisiones incorrectas, porque aunque ciertamente muchos de los sueños que Dios pone en tu corazón los puso Él y vienen de Él, y muchos de esos anhelos y muchas de esas inclinaciones vienen de Dios, y es un fuego que arde porque Dios puso propósito en tu vida, muchos otros no vienen de Dios, sino que son simplemente anhelos y sueños que tú adquiriste en el caminar. Y volvemos al mismo problema: ¿cómo yo sé diferenciar cuáles de mis sueños vienen de Dios y cuáles no vienen de Dios? Bueno, aplica el mismo principio, aunque vamos a ver otros también, pero muchas veces la única forma de que lo vas a entender es estrellándote. La única forma en la que vas a poderte dar cuenta si este sueño era o no era de Dios es equivocándote. Y si hago una inversión importante de dinero en algo que no era de Dios y pierdo ese dinero porque no supe distinguir entre un sueño y un llamado, entre un anhelo y un propósito. Bueno, aparte de estrellarse, hay principios que vamos a ver ahora que sí nos ayudan. Número 1, cuando los sueños y los anhelos van de la mano con habilidades, dones y talentos demostrables, es un buen indicativo de que es la dirección correcta. Lo repito, cuando tus sueños, anhelos, deseos van de la mano con dones y talentos que de verdad tienes, es un buen indicativo. Voy a ilustrarlo con un ejemplo. Supóngase que fulanito de tal sueña y anhela con ser cantante. ¿Ok? Cada vez que ve a alguien cantando, le brillan los ojos. Y dice: yo quiero hacer eso. Yo quiero eso. Y sueña y agarra, y usted lo ve en la cama con el cepillo, cantando y haciendo coreografías y aprendiéndose los pasos y de todo. Y ahí está la persona y alimenta ese sueño día tras día, año tras año. Pero es un desorejado y no sabe ni siquiera afinar. ¿Cuál es la conclusión? ¿Es por ahí la cosa o no es por ahí la cosa? ¿Me explico? Entonces, si tu sueño y tu anhelo va alineado a tus habilidades, es una buena señal, es un check. No necesariamente quiere decir que sí, es solo un check. Puede funcionar. Pero si tus sueños y tus anhelos van en contraste a que tú no tienes esa capacidad y esa habilidad, es un problema, porque es probable que por ahí no sea la cosa. Ahora, vamos a complicarlo más. Vamos a complicarlo más. Ponte que esa persona lee y estudia y se da cuenta, en efecto realiza que no tiene el don para cantar. Por lo menos se da cuenta. Usted, un buen secreto para bajar del bus a alguien que se cree cantante y no sabe cantar, póngale una grabación de esa persona cantando. Ahí se le baja todo. Cuando se escucha y se da cuenta, dice: ok,
Ya me di cuenta. Así es como lo escuchan ustedes. Todos lo escuchamos así. Ah, ok. Bien, no sé cantar. Pero ¿qué ocurre? ¿Y qué ha ocurrido muchas veces? Cuando la persona no tiene ciertas habilidades, tampoco necesariamente es una pared. Porque hay habilidades que de repente no traes contigo en el paquete, pero las puedes aprender en el camino. Yo cuando estaba en la universidad, yo daba clases de piano a niños que querían aprender piano y con eso me apoyaba un poco y yo iba a las casas normalmente de gente de Paitilla, de gente que le gustaba pues que sus hijos estuvieran allá y yo pues daba clases de piano y les puedo decir con toda propiedad algo que he corroborado a lo largo de los años. Disciplina mata talento. Así de sencillo. Yo vi niños prodigios. Yo dije, este muchacho es fantástico. Que no llegaron nunca a ningún lado. Porque nunca se sentaron, nunca le dieron interés. Y vi a unos que no eran muy diestros y ¡vup! Llegaron y alcanzaron cosas impresionantes y frases complicadas en el piano. Y comencé a aprender de eso y en efecto me di cuenta que disciplina mata talento. Es como el cuento de la liebre y la tortuga. Una persona que aprende a ser disciplinada y aprende consistentemente, de manera práctica, dar una y otra vez, sí, ok, yo no tengo la habilidad, pero aquí practico. Y de aquí no me voy hasta que lo logre. Y lo logro, cuando ves, no te das cuenta, ya lo logró. Y de repente se convirtió en un excelente músico. Y no tenía la destreza nata, pero la desarrolló. Entonces, aquí es donde se complica el asunto. Volvamos al caso del cantante. Este cantante, desorejado y desafinado, de repente entiende, sabe que, ok, no nací con eso, pero no se me han quitado las ganas de hacerlo, quiero hacerlo. ¿Qué me toca? Practicar, aprender cómo se hace, adquirir oído y esforzarme el doble o el triple de lo que cualquier persona que sí si está dotado de eso, le es muy fácil. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? El tema aquí es que el que tú no tengas una habilidad o una destreza en algo que tú anhelas, no necesariamente es una pared o es un impedimento que vayas en esa dirección. Lo que sí es un indicativo es que te va a tocar pagar un precio más alto y un esfuerzo y un sacrificio. Y aquí entonces la pregunta sería, ¿vale la pena? ¿Vale la pena ese esfuerzo, ese sacrificio? Otro indicativo es qué dice la gente al respecto. Porque la gente, aunque ciertamente uno no debe alimentar la estima de la opinión de los demás, también es cierto que hay un consenso que tienen una percepción tuya que no deja de ser un mensaje que puedes por lo menos prestarle atención. Porque si la gente, por ejemplo, percibe que tú eres un cantante extraordinario, eso es un buen indicativo. Y si la gente, hay un consenso de que mejor no cantes, también es un mensaje. Entonces son indicativos que uno sí les puede prestar atención sin necesidad de que sea el fundamento de tu autoestima. No sé si lo estoy explicando bien. La gente no tiene que construir tu autoestima. Uno no vive para la opinión de los demás, ni uno es monedita de oro para caerle bien a todo mundo. No es que la gente va a construir tu autoestima, pero sí es un buen termómetro para poder determinar si en efecto tienes habilidades en esa área o no la tienes. Hay una objetividad en eso que no necesariamente, porque otro es, cuando uno tiene una autoestima pobre
y uno tiene una autoestima baja, uno busca validación en los demás. Entonces, cuando los demás te validan, entonces tu autoestima se levanta. Y cuando los demás no te validan, entonces tu autoestima se viene por el piso. Entonces, ¿tu autoestima de qué depende? De lo que los demás digan de ti. Eso es un error. Eso es un error. Y eso es un error que uno tiene que aprenderlo cuanto antes. ¿Por qué razón? Porque entre más tardas a aprender eso, el tema de la autoestima es uno de los temas que te va a llevar a tomar malas decisiones, de esas que te va a costar levantarte. Voy a dar un ejemplo de esto. Por ejemplo, supónganse de un pastor. Predica bien, ama a la gente, tiene una relación correcta con Dios, tiene una buena moral, ¿ok? Estamos hablando de alguien que no es que está mal ubicado, es un buen pastor y tiene muchas de las cualidades que se requieren, pero tiene una pobre autoestima. ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, porque, a ver, no es que el pastor está exento a defectos y a debilidades. Todos los pastores tenemos un montón de cosas que todavía tienen que resolverse. Nadie está perfecto, nadie alcanzó todo. Así que es un caminar en conjunto con sus ovejas de ir mejorando y de ir perfeccionando y de que el Señor nos moldea a su imagen y semejanza. Pero resulta que el arrastre que Él tiene y la carencia que Él tiene es que tiene una autoestima pobre. Pero es pastor, ya está al frente de una congregación. Lo que va a pasar es lo siguiente. Cuando Él traza la palabra de Dios y expone el mensaje, Él va a necesitar la validación de la gente. Y si la gente lo felicitan al final del mensaje, o en los casos donde el ambiente es muy pentecostal y la gente que alaban al Señor y saltan y gloria a Dios y comienza él, entonces eso a él lo va a llenar. Y él se va a sentir que lo está haciendo bien y que está yendo conforme a la voluntad de Dios. Pues si la gente comienza a bostezar en medio de su mensaje y otro por allá se duerme y otro por allá ve el celular y comienza la gente a distraerse y comienzan a hablar por ahí. Después, y son de esos que viven de la validación, así que busca que la gente siempre le esté diciendo amén, 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 cada frasecita, que el Señor es poderoso y ningún amén. Oiga, pero están dormidos, ¿qué pasa aquí? Y comienza a frustrarse porque no recibe la validación de la gente. ¿Cuál es el problema en ese caso? El problema en ese caso es, pregunto, ¿qué va a pasar cuando Dios le dé a ese pastor un mensaje duro para la iglesia? Un mensaje de esos que a nadie le gusta, esos que no hay amenes y esos que hasta enoja a la gente. Pero se lo dio Dios a él para la iglesia y ese es el mensaje que tenía que comunicar a la iglesia. ¿Lo va a hacer o no lo va a hacer? No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque él quiere y necesita la validación de la gente. No sé si me están siguiendo. Entonces, estorba tu percepción y tu entendimiento de la voluntad de Dios cuando tienes una autoestima fragmentada. Ese es un ejemplo, pero los ejemplos, podemos poner cientos de ejemplos. Porque la autoestima fragmentada y la autoestima destruida te hace ruido y no permite que escuches la voz de Dios, porque todo lo filtras desde la perspectiva de cómo tú te sientes al respecto. ¿Sí me están siguiendo? No se me están perdiendo, ¿verdad? Ok. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de construir herramientas para la toma de decisiones ante la infinidad de voces a las que estamos sometidos. Y una de esas voces es tu autoestima fragmentada. Cuando tienes la autoestima fragmentada, aunque la gente
te dé un cumplido y un halago, lo vas a entender mal también. Y aunque no había manera de entenderlo mal, vas a achacarle una mala intención a la persona. Se está burlando de mí. Pero no es así, es que tu autoestima está tan fragmentada que no eres capaz de recibir ni un halago ni un cumplido porque no lo puedes recibir. Entonces es un tema que tiene que sanarse adentro. Entonces, esto es un aspecto importante en la toma de decisiones porque necesitamos a la luz de Dios, a la luz de la verdad de Cristo, ¿qué es lo que dice Dios al respecto de mí? Porque lo que dice Dios de mí es verdad, es indiscutible. Y lo que pienso yo de mí mismo no es necesariamente cierto. Yo tengo que descubrirme a mí mismo desde los ojos de Dios y no desde mis propios ojos. Y en eso nosotros podemos discernir y diferenciar entre un sueño y un propósito. ¿Por qué? Porque cuando hay propósito, es decir, cuando tu autoestima o tu autoconcepto está en el lugar correcto, podrás discernir, esto se trata de un propósito. A diferencia de que esto es simplemente un sueño mío, un anhelo mío. ¿Por qué? Porque cuando la autoestima está dañada, tus sueños prevalecen porque quieres sentirte bien, porque quieres validación. Y sientes que la validación se va a lograr solo a través del cumplimiento de los sueños. Y si ustedes ven los mensajes de la sociedad actual, los mensajes humanistas y eso de que tú puedes y el cielo es el límite y sueña por lo alto y testimonios de gente que vienen desde muy abajo y lograron y alcanzaron grandes éxitos, son verdades a medias. Porque aquí lo importante no es que tú te sientas bien, ni que tú seas validado con respecto al concepto de los demás. Aquí lo importante es que tú estés en el centro de la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y estar en el centro de la voluntad de Dios te va a llevar a una plenitud, a una seguridad y a una paz que nada en este mundo te lo puede quitar. Pablo estaba en el centro de la voluntad de Dios, preso en una cárcel, amarrado con cepos. ¿Me explico? Estaba en el centro de la voluntad de Dios. Y en una cárcel, amarrado con cepo, el gozo abundaba, tanto que comenzó a cantar alabanzas junto con su compañero. ¿Y qué ocurrió? Un derrumbe, un terremoto. Y los presos lo oían. El gozo de Dios no se apaga aunque estés en una cárcel, aunque estés en la sombra más oscura, porque estás en el centro de la voluntad de Dios y no importa lo que ocurra, estarás bien porque estás en sus manos y en su cuidado. Ese es el problema a el mensaje que la sociedad y el mundo nos quiere vender, de que tú eres feliz si tienes plata, si tienes carro, si tienes casa, si tienes lujos. ¿Y cuántos ejemplos tenemos de gente que tiene todo eso de sobra y terminan suicidándose? ¿Cierto o falso? Ahí no está la felicidad. Otros piensan, es que la felicidad yo la voy a encontrar cuando consiga pareja. Son mentalidades y se aferran en el corazón y viven amargados y se olvidan de que la palabra de Dios dice, ustedes están completos en Cristo Jesús. Pero no pueden vivir la plenitud de esa alegría y de ese contentamiento de estar en Cristo Jesús porque están atrapados en un engaño que les roba la mente, la paz y la calma. Yo he conocido gente así. Gente que todo gira alrededor de que consigan pareja y si no consiguen pareja están deprimidos. Toda su felicidad
la han puesto en la esperanza de tener pareja. Hombres y mujeres. De ambos casos lo he conocido, en ambos casos. Y no es cierto. Hay gente casada que lo que más quieren es estar solteros. Y anhelan sus días de juventud. Y anhelan sus días de soltero. Y decían, oh, yo alguna vez fui feliz. ¿Cuándo? Cuando no estaba casado. No es que una cosa o la otra, ninguna de las cosas, porque al final le vas a tener que aguantar los ronquidos, le vas a tener que aguantar un montón de cosas y vas a tener que aprender a convivir con esa persona que ya trae sus propios arrastres y sus propios achaques y sus propios problemas de autoestima y sus propios trasfondos, y uno ilusiona un montón de cosas que son falsas, que las compraste porque te las vendió Hollywood y Disney, pero son falsas, eso no es cierto. Y se casaron y vivieron felices para siempre. Mentira. El día a día tiene todo que ver con estar en el centro de la voluntad de Dios o no estar en el centro de la voluntad de Dios. No si tienes tus sueños y tus anhelos o no los tienes. Eso es mentira. El problema es que lo creemos como cierto y se convierte en una fortaleza que el enemigo aprovecha para lastimarte, herirte y dejarte paralizado sin que puedas avanzar hacia lo que Dios tiene para ti. ¿Están conmigo o no están conmigo? Bueno, no es que yo necesite su validación, pero sí no se me duerma. No se me duerma en esto que viene. Vamos a entrar en aguas más profundas. Literalmente, porque lo que viene es exactamente eso. Alguien que entró en aguas muy profundas, se llama Pedro. Aquí tenemos un caso interesante. Mateo capítulo 14, versículo 22, dice así: inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras Él enviaba a la gente a casa. Repito, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras Él enviaba a la gente a casa. ¿Quién mandó a Jesús, a sus discípulos, a que cruzaran el lago en la barca? ¿Están aquí? Ok, yo creo que sí necesito un poquito de validación. No, mentira. Jesús, ¿verdad? Jesús mandó a la gente, no me hagan caso, Jesús mandó a la gente a que cruzara al otro lado. Fue Jesús. Ahora, ¿qué ocurrió mientras iban en la barca? ¿Quién se acuerda? Una tormenta. Ahora, no fue cualquier tormenta. Son de esas tormentas, porque estos discípulos no eran unos pajuatos cualquiera, como se dice en buen panameño. Eran expertos en el mar. No le tenían miedo al mar. No era cualquier tormenta la que los iba a poner nerviosos. Tenía que ser una señora tormenta, porque la palabra de Dios dice que ellos estaban aterrados. Pero no es solo eso, es mucho más complicado. ¿Saben por qué? Porque ahí, cuando ellos se fueron, todavía era de día. Y cuando el texto dice que Jesús se le apareció, ya era de madrugada. ¿Cuántas horas tenían peleando con esa tormenta? Horas. Era un infierno. No era cualquier cosa. Y estaban aterrados. Eran de esas tormentas en las que lo único que importa era sobrevivir. Ya ellos estaban pensando
que no iba a haber un mañana para ellos. Era ese tipo de tormentas. Y aquí es donde viene la gran pregunta. ¿Quién los metió en esa tormenta? No fueron sus decisiones necias, porque muchas veces uno dice, ok, está bien, tengo que pagar el precio de mis malas decisiones. O sea, yo metí la pata, ni modo, pues yo me lo busqué. Pero ellos no se buscaron eso. El Señor los metió en ese lío. ¿Usted ve a dónde quiero llegar? Hay tormentas en sus vidas. Hay heridas en su camino. Miren, hay un texto en la Biblia en la que Dios le dice al pueblo de Israel, yo te afligí. ¡Wow! Pero usted sabe que hay propósito cuando Dios te envía la tormenta. Hay propósito. No es que te dejó a la deriva, no es que te abandonó, es que hay lecciones que solo se aprenden en la tormenta. No hay forma de que aprendas esa lección si no es por medio de una tormenta. Y Dios está detrás de esa tormenta. Después llegó Jesús y estaban tan aterrados que pensaban que era un fantasma. Todos conocen el pasaje. Pensaban que era un fantasma. El Pedro dice, ok, si eres tú, que yo camine sobre las aguas. Bueno, Jesús dice, ven. Y Pedro fue y comenzó a caminar sobre las aguas. Se dice mucho, se predica mucho cuando Pedro comenzó a hundirse, pero nadie habla de que Pedro sí caminó sobre las aguas también. Así que hay que darle algo de crédito, que darle mucho crédito. Dale usted pues. Vaya en medio de una tormenta. Aquí nosotros tenemos en Panamá, podemos coger el Pacífico y el Atlántico. Usted puede por dónde escoger. Pero vaya y escoge en un medio de un mar embravecido y atrévase a caminar sobre las aguas la próxima vez que quiera hablar mal de Pedro. Y Pedro caminó sobre las aguas. El problema es que desvió la mirada del Señor. Y ese es el problema con las tormentas. El Señor tiene cuidado de ti. Mientras tú mantengas tu mirada en el Señor, podrás caminar en medio de la tormenta. Donde quites tu mirada del Señor y mires la tormenta, te vas a hundir. Vas a perder la fe. Te vas a decepcionar de Dios. Y todas esas voces que son tus enemigas, que son enemigas de la cruz de Cristo, que quieren atormentarte y destruirte, las vas a abrazar y le vas a dar la bienvenida y le vas a dar morada en tu casa. Y todo lo que Dios esperaba de ti, que era que aprendas a confiar en Él en medio de la peor de las tormentas, porque Él está en control, no es una lección que aprendiste. Porque te volteaste y miraste la tormenta, la aflicción, la pérdida, lo que todavía te falta, los sueños que no se han cumplido y las heridas del pasado. Y salen a fluir, a relucir. Y Dios quiere sanarte. Dios quiere que aprendas a estar en paz. Dios quiere que aprendas a caminar en medio de la tormenta. Tú lo que quieres es que no haya tormentas. Y te enfocas en que no haya tormenta. No funciona así en el caminar cristiano. Es que aprendas a caminar en medio de la tormenta y que en medio de la crisis y en medio de la paz, en medio de la aflicción, aprendas a tener paz. Eso es lo que Dios quiere de ti. Esas son las lecciones que Dios quiere que aprendas. Entonces vamos un poco más allá. El tema no es tanto si no me equivoco o no. ¿Por qué permitiría Dios semejante tormenta en mi vida y por tanto tiempo? Porque hay veces, hay tormentas que uno puede atravesar, pero esas que duran, wow, eso sí es a otro nivel.
la que pasan los años y ahí está. La gente que está en crisis, la gente que está enfrentando una enfermedad, una diálisis, una quimioterapia, un ser querido, afligido. Y pasan los años. Tienes que cuidar de esa persona o tienen que cuidar de ti. ¿Dónde está Dios? Eso se preguntaron los discípulos en medio de la barca. Sí, pero, ¿qué hice mal? El Señor nos dijo que fuéramos a la barca. Sí, estás en el centro de la voluntad de Dios. Ahora aprende, Él está contigo y te va a llevar al destino. A veces la barca muchas veces representa mi seguridad. No me voy a bajar de aquí. Estoy en medio de la crisis, pero por lo menos creo que aquí puedo sobrevivir. Pedro se atrevió a caminar sobre las aguas. Pero la barca, que representa muchas veces mi seguridad, quiero decirte algo. Un barco puede sentirse muy cómodo y seguro en el puerto, pero no fue diseñado para eso. Y no puede pasar la vida entera por tus ojos delante de ti, aferrándote a aquello que tú crees que te da seguridad o aquello que tú crees que son tus sueños que se tienen que cumplir cuando Dios tiene otros propósitos para tu vida y tiene otras lecciones que darte. Entonces, no se trata de correr riesgos porque sí, se trata de estar seguro de que estamos en el centro de la voluntad de Dios y necesitamos para eso discernir entre un llamado auténtico de Dios o una obstinación necia como algunos sueños y anhelos que tenemos. Pues son simples obstinaciones. Otros los puso el Señor, pero en el camino tendrás que arriesgar y darte cuenta. Ahora, no hay respuesta fácil. No te puedo decir, ni siquiera en una consejería apuntando a una ocasión específica, qué hacer aquí ni qué hacer allá. No hay respuesta fácil. Se requiere de sabiduría. Y la sabiduría la aprendes entre la medida en que entiendas y leas la palabra de Dios y estés conectado con Dios y te enfrentes a las circunstancias y tomes también malas decisiones. Ahí también está la sabiduría. Se requiere sabiduría, se requiere trabajo arduo y perseverancia y se requiere tomar riesgos. En cuanto a la sabiduría, vamos a leer algunos textos y a comenzar a recoger las tropas. Dice Lucas capítulo 14, versículo 28, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Vamos a leer Proverbios 21, 5. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va la pobreza. Estas son sabidurías que nos ayudan a tomar decisiones correctas. Alocadamente tomar decisiones no es sabio. La diligencia es parte de lo que te lleva al puerto seguro, al destino correcto. La pereza, dice, el alma del perezoso desea. Hay gente que hablando es lo máximo y que te plantea unos sueños espectaculares y todo. Sí, mira tú, cuánta visión, uno diría. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Y aquí es donde viene lo que hablábamos al principio de no sobre espiritualizar las cosas. Hay que tener diligencia y ser disciplinados y consistentes en algo para poder ver los frutos de eso. Por otro lado, Proverbios 14, 23 dice, el trabajo trae ganancias, pero el solo hablar lleva
a la pobreza. Esto es en cuanto a la sabiduría. En cuanto al trabajo arduo y perseverancia, Salmo 126, versículos 5 y 6. Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. No puedes invertir y esperar que las cosas salgan mañana como tú querías. Hay cosas que requieren esfuerzo, trabajo, cuidado, disciplina, constancia. Y la cosecha tiene todo que ver con esto. Tú cosechas lo que siembras. Pero ¿cuántos cosechan al día siguiente del día que sembraron? Nadie. Sí, pero ok, hoy tomé las decisiones correctas, pues tienes que tomarlas mañana también. Y pasado mañana también. Y vas a ver el fruto, la cosecha a su tiempo. Así que el proceso de constancia es importante ante los ojos del Señor. Sí, con lágrimas llorarás, pero con alegría cosecharás, dice el Señor. Eclesiastés 11:6 dice, siembra tu semilla por la mañana y por la tarde no dejes de trabajar, porque no sabes si la ganancia vendrá de una actividad o de la otra, o quizás de ambas. Este texto me encanta, ¿saben por qué? Porque no deja de mostrarnos que hay ambivalencia en cuanto a las decisiones. Es un error cuando uno pretende que Dios te diga qué hacer en todo momento y en toda circunstancia para que no te equivoques. No funciona así. No funciona así. Este texto nos lleva a pensar, hay que ser precavidos, hay que ser diligentes, hay que tener alternativas y hay que tener contingencias, porque tú no sabes si lo que va a funcionar va a ser porque hiciste esto o porque hiciste aquello o porque hiciste las dos cosas. Me encanta este texto. Hay tanta sabiduría allí. Es como quien dice el dicho ese que dice, uno no pone todos los huevos en una sola canasta. Es muy parecido a esto. Trabaja, haz todo lo que tenga que ver con diligencia, esfuérzate. No es que esperes que la respuesta te va a venir de arriba y que Dios te va a decir, sí, siervo mío, toma el camino de la derecha para que te vaya bien y no te estrelles y prosperes en todo lo que hagas. No funciona así. Trabaja aquí, siembra allá y no sabes si el éxito va a venir porque hiciste esto o aquello o porque hiciste las dos cosas. ¿Sí? ¿Amén? Gracias por su validación. Proverbios 10:4 dice, la mano del negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Mucha gente pretende que con oración y ayuno solamente es que va a prosperar. No funciona así. Hay que ser diligentes. Hay que ayunar, hay que orar. Si no, Erika Almanza los va a... De que está en el ayuno, está tomando nota quién viene al ayuno y quién no viene. La mano del negligente empobrece, más la mano de los diligentes enriquece. Pero Hebreos dice en el versículo 11, creo que es del capítulo 5, es Hebreos 5:11, dice, pero deseamos que cada uno de ustedes muestre el mismo entusiasmo hasta el fin para la plena realización de su esperanza. Yo quiero que usted repita conmigo, muestre el mismo entusiasmo hasta el fin. Diga conmigo, muestre el mismo entusiasmo hasta el fin. ¿Cuántos nos entusiasmamos solamente al principio? ¿Cuántos comenzamos el año nuevo prometiéndole a Dios el cielo y la tierra? Señor, no voy a faltar ningún día sin leer tu palabra. Y nada más son 3 días que pasaron del año y ya están. Ahí usted lo ve, a mí me encanta ver esto, todos los años pasa lo mismo. Por mi barriada, los primeros días del año tuve un montón de gente caminando alrededor haciendo ejercicio. A la semana siguiente, los mismos 3 gatos de siempre.
¿Cierto o falso? Los mismos 3 gatos de siempre. ¿Cuáles son los mismos 3 gatos de siempre? Los que ya tienen disciplina y constancia. No es un tema de que yo deseo, yo anhelo, yo quiero. Tienes que pagar el precio de la constancia. Y cuando Dios construye constancia en ustedes y en nosotros, en mí, tiene que haber aflicción y tormenta. Así es como Dios forja la constancia en sus hijos. Porque desde deseos buenos todos tenemos, inclusive hay mucha gente que está en el infierno que tenía buenos deseos y buenas intenciones. De buenos deseos y de buenas intenciones no se vive ni se trabaja. Dios quiere forjar y construir carácter y disciplina de manera que el mismo entusiasmo lo mostremos hasta el fin para la plena realización de su esperanza. Pero fíjense lo que dice el versículo 12. Y para que no se hagan perezosos, sino que sigan el ejemplo de quienes por medio de la fe y la paciencia heredan las promesas. Dios te ha prometido un montón de cosas, ¿ah? Las quieres recibir y las quieres heredar. Es solo por medio de la fe y la paciencia. Pero yo tengo 3 días de estar esperando. No es suficiente paciencia. No es suficiente fe. Pero Señor, tú me prometiste fe y paciencia. Fe y paciencia. Paciencia es, la voy a esperar hasta que el Señor me la dé y no voy a desmayar hasta que el Señor me dé. Tomando riesgos. Este es Hebreos 5:14. Lo voy a dejar aquí, este es el último texto. Hay otro más, yo creo que voy a abarcar esto en una segunda parte porque el mensaje se ha hecho largo. Pero Hebreos 5:14 dice así, y con esto termino. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Para los que por el uso han ejercitado el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué quiere decir este pasaje? Este pasaje, el contexto de este texto, nos habla de que hay muchos creyentes inmaduros en la iglesia, infantiles, que hay que darles todavía leche. Ya deberían estar enseñando, pero hay que tratarlos con leche, pobrecitos, porque no han crecido. ¿Por qué? Porque hay que decirle, ¿está bien esto o está mal esto? ¿Será pecado que yo haga esto o no? ¿Será la voluntad de Dios que yo haga esto o no? Y no funciona así. Tienes que ejercitar el discernimiento del bien y del mal. Es a través del ejercicio del discernimiento. Ahora, yo quiero que usted cierre sus ojos en este momento y pídale al Señor, Señor, yo quiero constancia. Señor, yo no quiero ser de esos cristianos de mantequilla, que un poquito de sol y se derriten. Yo quiero ser de esos cristianos que pueden atravesar las peores tormentas y poder caminar sobre el agua. Yo quiero ser de esos que su fe no quiebra aunque permanezca la crisis. De esos que se aferran a ti en medio de cada circunstancia. Yo quiero ser de esos. Y yo quiero que tú obres en mi vida, no importa lo que tengas que hacer, para que tú construyas ese carácter y yo pueda guardar mi entusiasmo hasta el fin y perseverar hasta el fin. De manera que tú me sanes, que tú construyas la autoestima correcta en mí y que yo pueda escuchar solamente tu voz y discernir tu voz de entre las voces que me rodean, incluyendo la mía misma.
De esa manera nosotros oramos, Señor, y te pedimos que tú hagas tu obra en nosotros. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz Y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Díselo. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. puedo confiar en ti. Oh mi Dios. Cántaselo una vez más. Jesús, 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 eres mi buen. pastor. ¿Cuántos lo creen? Tú conoces mi camino, Señor. Mi camino. Jesús,